Muchas gracias por su amabilidad, por su gentileza y por permitirme este espacio, sobre todo a los juzgados de base, los juzgados. Mi nombre es Mauricio Cabeza, permíteme presentarme antes, juez 38 civil municipal, transformado en juez 60 de pequeñas causas y competencia múltiple de la ciudad de Bogotá. Agradezco la posibilidad que me hayan dado de intervenir porque precisamente por el tema que la funcionaria judicial acaba de tocar sobre el tema de los oficios y las dificultades que se han presentado, sobre todo en los juzgados de bases que tenemos una carga laboral alta, me di cuenta que hay un tema que está pasando desapercibido en relación con la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que venía en el decreto 806 del 2020 y que se ha reproducido de forma literal en la ley 2213 del 2022 y que creo que está resultando un tanto problemático a la hora de su aplicación y que además, con profundo respeto lo digo, con una interpretación que se viene haciendo de la norma, se ha ahondado esa problemática. Mi intervención, por razones de tiempo, se dividirá en dos partes. En la primera parte expondré el estado del arte de la norma contenida en el artículo 11 del decreto 806 del 2020, cuyo tenor literal ha sido reproducida de forma expresa y literal en el artículo 11 de la ley 2213 del 2022. Voy a hacer una comparación entre esta disposición y el artículo 111 del Código General del Proceso, explicando el juicio de necesidad que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-420 del 2020, cuando declaró la exigibilidad de este decreto legislativo. También mencionaré algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá que han sido expuestas como guía de una buena práctica efectiva en materia de las tecnologías de la información. Así lo ha publicado la Corte Suprema de Justicia y una del Tribunal Superior de Bogotá que me parece también muy importante. El tema, como les mencionaba en principio, se llama límites del poder de ordenación del juez en la ley de la virtualidad. La segunda parte de mi intervención tratará de presentar razones explicativas y justificativas de por qué la interpretación que se viene haciendo del artículo 11 del decreto 806 y hoy de la ley 2213 del 2022, que esperamos sea cambiada, resulta, a mi modo de ver, aunque coherente con el decreto 806, inconsistente con el resto del ordenamiento jurídico y con el Código General del Proceso. Y puntualmente trataré de justificar y explicar por qué esa interpretación limita de una forma problemática los poderes de ordenación de los jueces. Comenzaré entonces explicando que el artículo 111 del Código General del Proceso dispone que las autoridades judiciales podrán remitir comunicaciones, oficios y despachos por mensajes de datos y comunicarse con los sujetos procesales por cualquier medio técnico. Durante la vigencia del decreto 806 del 2020, el artículo 11 obligaba a los secretarios o funcionarios que hagan sus veces a remitir las comunicaciones, oficios y despachos a cualquier interesado mediante mensajes de datos, al tiempo que establecía una presunción de autenticidad de aquellos mensajes de datos que provinieran del correo electrónico de la autoridad judicial. Esto, en palabras de la Corte Constitucional en su sentencia 420 del 2020, hace imperativo y no meramente facultativo el uso de las TIC para la remisión de comunicaciones, oficios, despachos por parte de los funcionarios judiciales. De acuerdo con esta sentencia, la causa o efecto de la emergencia que la medida pretendió enervar o mitigar era reducir el riesgo de contagio y flexibilizar la obligación de atención personalizada. Al analizar el juicio de necesidad en la sentencia de constitucionalidad, la Corte señaló, ojo a esto, que no existía una regla jurídica ordinaria que permitiera alcanzar la finalidad de la medida de excepción, esto era excluir el diligenciamiento físico, cosas que en esos momentos no era posible ni recomendable, y facilitar el trámite de las actuaciones judiciales, amén de que el Código General del Proceso, en el artículo 111, no previó la presunción de autenticidad de las comunicaciones. Esto es una decisión de constitucionalidad en sede de control abstracto, nadie la puede desconocer, pero valdría la pena preguntarse si desde hace 23 años la ley 527 del 99 no hablaba de un
principio de equivalencia funcional, según el cual los mensajes de datos tendrán los mismos efectos jurídicos que los medios tradicionales de prueba, siempre que cumplan la misma función. Y sobre la presunción de autenticidad, valdría la pena preguntar si, con fundamento la misma ley 527, no era suficiente con que el documento mensaje de datos viniera suscrito por firma electrónica, o si el correo electrónico no es en sí mismo una firma electrónica. Finalmente tenemos que incluir una clave única con la que el iniciador identifica el mensaje. Entonces, bueno, sin perjuicio de esa discusión, la ley 2213 de 2022 reprodujo entonces en su tenor literal el artículo 11 del decreto 806 de 2020. Sin embargo, aclaró en el parágrafo segundo del artículo primero que sus disposiciones se entienden complementarias a las normas contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción. Precisó además que deroga, ojo con esto, todas las normas que le sean contrarias, eso lo dice el artículo 15, al tiempo que previó en su artículo tercero que todos los sujetos procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio de administración de justicia, de manera que la autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Ahora quisiera, estas fueron las modificaciones de la ley 2213 frente al 806. Estas medidas de solidaridad y complementariedad no estaban inicialmente en el decreto 106, aunque uno en gracia de discusión se preguntaría si era necesario, por ejemplo, aclarar la complementariedad de una norma. Yo creo que por los principios de interpretación sistemático, el efecto útil de las normas, uno podría hablar hoy en día que pues, las normas deben interpretarse de la manera en que se armonicen y no que repugnen, y que tenga un efecto útil cualquiera que sea su disposición. Voy entonces a mencionar estas tres decisiones de constitucionalidad en sede de control concreto, acción de tutela. Las dos primeras están contenidas en la guía de la jurisprudencia civil sobre el uso eficiente de las tecnologías de la información en la justicia, que ha publicado la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas es la decisión STC 11320 del 9 de diciembre del 2020, que desató la impugnación formulada en contra de un fallo de tutela proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en la que la gestora del amparo solicitaba al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá la entrega de un bien inmueble que le había sido adjudicado en un proceso singular, ejecutivo singular. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Bogotá, en su defensa, señaló que la providencia probatoria de la diligencia de remate, ojo con esto, había ordenado requerir al secuestre para la entrega del bien inmueble, y que había elaborado el respectivo oficio sin que la interesada lo hubiera retirado o lo hubiera tramitado. El juez constitucional de primera instancia concedió el amparo al considerar que, en vigencia del artículo 11 del decreto 106, es deber del secretario remitir desde el correo electrónico oficial todas las comunicaciones dirigidas a las entidades públicas, privadas o particulares para el cumplimiento de las órdenes judiciales. Esta decisión fue confirmada en su integralidad por la Corte Suprema de Justicia. En estricto sentido, lo que dice la decisión de la Corte es que finalmente, en el marco de la emergencia sanitaria y dadas las condiciones de salud que se estaba atravesando el país, pues no era proporcional imponer la carga de retiro físico al usuario del respectivo oficio. Y eso tiene sentido cuando estábamos en el marco de la emergencia sanitaria. Recuerdo que la gente no quería acudir a los despachos, todos teníamos miedo, hubo suspensión de términos procesales, y podríamos entonces preguntarle si, a pesar de que se reprodujo en su integralidad esta norma, que ordena que los secretarios judiciales o el funcionario que haga sus veces remita el oficio, en el marco de la actualidad, donde ya no hay una emergencia sanitaria, sigue teniendo sentido. Les voy a poner entonces el ejemplo de la segunda decisión, sentencia STC 114 de 2022, de enero 20 del 2022. Esta es una decisión un tanto más particular, porque también la ponen en la guía de la jurisprudencia civil de la Corte Suprema, y en esta oportunidad, luego de que transcurrieran casi 3 años, desde que el juzgado accionado terminara el proceso por desistimiento tácito en el año 2018, pese a reconocer que había habido un descuido en el proceso, la Corte ordenó dar aplicación al artículo 11 del decreto 806 del 2020, a pesar de que
a juicio del juzgado accionado, la carga de diligenciar los oficios correspondía a la gestora del amparo, y que en el expediente no existía una solicitud del interesado ni para cita presencial ni para el envío de la comunicación conforme a la regla del artículo 11 del decreto 806 del 2020. La Corte Suprema consideró nuevamente que el retiro y erradicación física de las comunicaciones libradas desde 2018 avisaban lo referente a la cesación de cautelas no era recomendable atendiendo las circunstancias sanitarias por las que atravesaba el país, máxime cuando, de conformidad con el artículo 11, los secretarios debían remitir las comunicaciones que se daban cumplimiento a las órdenes judiciales. Nuevamente, yo aquí me cuestiono, con una actitud crítica muy respetuosa, si no era viable, en vigencia de la norma, la equivalencia funcional que establece la ley 527 del año 99. ¿Acaso los artículos del decreto 806 del 2020 no imponían el deber de utilizar o privilegiar el uso de las tecnologías de la información? El primer inciso del artículo decía que todas las comunicaciones deberán elaborarse por medio de mensajes de datos. Entonces uno se cuestiona cuando se impone la presencialidad como un criterio para efecto de considerar que hubo violación del debido proceso o una vía de hecho por violación del acceso a la administración de justicia. La misma línea interpretativa, ojo, porque estas dos decisiones son órdenes que los jueces están imponiéndole a alguna de las partes para el cumplimiento de una carga. Fíjense que en esta decisión, en la segunda inclusive, no había una solicitud del interesado frente a la emisión del respectivo oficio. La juez decía, no pidió cita para retiro presencial y tampoco lo pidió por medios digitales. Entonces, pues, consideraban que eso era una carga que debía el interesado solventar. La misma línea interpretativa fue aplicada en sede de tutela por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 6 de abril de 2022, dentro del expediente de tutela 2020-648. En esta decisión se cuestionaban varias actuaciones desplegadas por un juzgado civil del circuito de Bogotá en el marco de un proceso verbal de prescripción adquisitiva de dominio. Entre ellas, el juzgado accionado, en cumplimiento del artículo 592 del Código General del Proceso, le imponía la carga al interesado de acreditar la inscripción de la demanda en el registro de instrumentos públicos. El tribunal concedió el amparo al considerar que había una vía de hecho por violación del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, porque el juez no podía, ojo con esto, no podía ordenar el cumplimiento de la carga al interesado so pena de aplicar el desistimiento tácito previsto en el numeral primero del artículo 317 del Código General del Proceso, porque de conformidad con el artículo 11 del decreto 806, esa era una carga que le correspondía solventar al interesado. Con este contexto normativo y jurisprudencial voy a presentar mis consideraciones. Vean, el artículo 8 del Código General del Proceso regula lo relativo a la iniciación e impulso de los procesos. Dice esta norma que los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos, atribuyendo responsabilidades por las demoras que ocurran en ellos si es ocasionado por negligencia suya. Pero esta norma no puede ser interpretada de forma aislada, porque si miramos el contenido del artículo, habla sobre la iniciación, que es la solicitud de parte, la demanda, pero del impulso dice el juez debe adelantar el proceso por sí mismo y responde por la negligencia o por la demora que ocurra por su negligencia. A mi modo de ver, este artículo debe interpretarse conforme a toda la estructura del Código General del Proceso. Miren el artículo 42, que señala los deberes del juez. El juez tiene el deber de dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y dilación y procurar la mayor economía procesal. Y el artículo 43, este sí es el que nos precisa los poderes de ordenación del juez. ¿Qué son poderes de ordenación? Pues los que ordenan y que tienen por la finalidad dar el acceso de administración de justicia y que procuran finalmente que haya una justicia pronta, célere y cumplida como todos queremos. Este artículo 43 trae un listado no taxativo de los poderes de instrucción del juez, entre ellos rechazar solicitudes abiertamente improcedentes, ordenar a las partes aclaraciones o explicaciones en torno a las posiciones que presenten, ratificar la autenticación de las excusas, y en su numeral sexto dice las demás que consagre la ley. Numeral sexto del artículo 43. ¿Cuáles son esas demás
poderes de ordenación que consagra la ley? Pues entre otros, el poder de ordenación que tiene el juez para disponer la citación de litisconsortes en caso de no haberse ordenado su traslado al admitirse la demanda, conforme lo prevé el artículo 61 del Código General del Proceso, el llamamiento al poseedor cuando en el expediente aparezca prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es persona diferente del demandado o del llamado, según las reglas del artículo 76 del Código General del Proceso, el llamamiento de oficio, según las reglas del artículo 77 del Código General del Proceso, cuando el juez advierta colusión o fraude, por ejemplo, o el previsto, y ojo con este, en el inciso séptimo del artículo 121 del Código General del Proceso, relativo a la duración de los procesos, según el cual, para la observancia de los términos de duración del proceso, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación, instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley. Entonces ya sabemos por qué son importantes estos poderes de ordenación, pues entre otras para la observancia de los términos de duración. Ayer nada más veía en el chat de grupo de jueces que tenemos acá, los juzgados civiles del circuito de Bogotá, una decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que salió, entre otras cosas, en el ámbito jurídico, donde se sancionaba a una juez promiscuo municipal por el incumplimiento, oigan esto, objetivo del término de duración del proceso. Incumplimiento objetivo, pese a lo que dijo la Corte Constitucional, y ya creo yo habíamos superado todas estas discusiones en torno a si era objetivo o si era subjetivo el término del 121. Pues a esta juez la destituyeron con 10 años de inhabilidad para ejercicio de funciones públicas por haberse demorado desde el 2014 hasta la fecha en el trámite de su proceso. Yo desconozco las particularidades concretas del caso, lo que me llamó la atención era que esa providencia hablaba del incumplimiento del término, el incumplimiento objetivo del término de duración. Bueno, como para llamar la atención. Pero ¿cuáles son los otros poderes de ordenación e instrucción que la ley prevé, que no están en el artículo 43 de forma expresa? Pues vean el del artículo 125 del Código General del Proceso, según el cual, ojo con esto, la remisión de expedientes, oficios y despachos se hará por cualquier medio que ofrezca suficiente seguridad, para lo cual el juez puede imponer, entiéndase ordenar, a las partes o al interesado, cargas relacionadas con la remisión del expediente, oficios y despacho. Y tampoco se puede olvidar, creo yo, que es el principal poder de ordenación que tiene el juez, porque pone contra la espada a el abogado litigante o a la parte, el que prevé el numeral primero del artículo 317 del Código General del Proceso, disposición según la cual, cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquier otra actuación promovida a instancia de parte, se requiere el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido este, caso en el cual el juez puede ordenar cumplirlo dentro de los 30 días siguientes mediante providencia que se notifica por Estado, so pena de que se dé por terminado el proceso. Entonces vemos que los poderes de ordenación están a lo largo del Código General del Proceso y que son normas que tienen, en últimas, que están muy arraigadas a un principio fundamental que es el debido proceso. El debido proceso, porque todos queremos tener un proceso de duración razonable, lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el bloque de constitucionalidad que está en el artículo 93, deviene también de la igualdad que está en el artículo 13. Y ojo, porque quizás reconociendo estas realidades, la Superintendencia de Notariado y Registro expidió una instrucción administrativa 05 de marzo del 2022 que reguló los lineamientos para la erradicación de medidas cautelares sujetas a registro, permitiendo que el oficio sea enviado al interesado e imponiéndole a éste la carga de tramitarlo. Hoy, el decreto único reglamentario del sector industria y comercio, decreto 1074 del 2015, contempla dentro de sus disposiciones, no la menciono porque es un poco harto, 2.2.4.1.33, que el registro de garantías mobiliarias surgidas por ley, como los gravámenes judiciales, lo hace directamente el interesado. Y esto es concordante con el artículo 298 del Código General del Proceso, que dice que solamente le serán entregados oficios de medidas cautelares al interesado. Y ya se ha visto que la parte pide un oficio de embargo, no lo registra, valiéndolo como mecanismo coercitivo de cobro, lo cual que, aunque pueda ser cuestionable, pues no es ilegal. Entonces, ¿cuál es la interpretación razonable que se le debe dar al artículo 11 de la ley 2213 del 2022?
Ya les mencionaba, el derecho contempla diferentes métodos de interpretación y prefiere entre aquella interpretación en la que dos normas repugnan, aquella que armonice, lo que se denomina interpretación sistemática. Contempla además principio del efecto útil de las normas, según el cual, entre dos interpretaciones posibles, una de las cuales así inocua a la norma y la otra produce efectos jurídicos, se debe preferir esta última. Y así como lo ordena la ley 2213, también propugna porque las normas se complementen. Cuidado entonces, porque de lo que se trata es que vigencia de la ley 2213 del 2022 habría que interpretar que se derogó el artículo 125 y que el juez no puede imponer cargas a las partes o sujetos procesales para el impulso del proceso y que en ese orden de ideas tampoco puede hacer uso de los poderes correccionales previstos en el numeral primero del artículo 317, porque de una u otra manera el uso de los mismos implica que sea el despacho el que deba remitir un oficio. Entonces estamos en el marco de una nueva virtualidad donde la ley impone límites severos a los poderes de ordenación de los jueces. Será una nueva realidad en la que ante las dificultades propias de la falta de capacidad humana, en muchos procesos no se podrá efectuar requerimientos para el impulso de procesos, so pena de aplicar el desistimiento tácito, hasta que el secretario o funcionario correspondiente cumpla con su carga, aunque su cumplimiento, como lo estoy exponiendo, no siempre dependa de su gestión. Y aquí podemos entonces hablar de otras herramientas prácticas, de si la firma electrónica nos sirve, de si no nos sirve. Aquí un paréntesis, la compañera del juzgado 70 civil municipal, yo también tuve la misma dificultad, y en el grupo de jueces una colega me mandó un link donde el aplicativo permite en línea cargar 30, 40 archivos en Word y convertirlos inmediatamente a PDF, y eso nos ha facilitado un montón. Entonces, pues ahorita le doy el dato. Bueno, no digo yo que no se deba cumplir la norma y que los secretarios no sean diligentes, pero es que en las actuales circunstancias de los despachos judiciales, yo hablo por el distrito de Bogotá, donde no se tienen medios tecnológicos suficientemente idóneos. Mira que la ley 2213 habla de la idoneidad de las herramientas de tecnologías de la información para poder aplicarla, y entonces uno se cuestiona, bueno, si ni siquiera en Bogotá tenemos esas herramientas, uno podría entonces aplicar esas medidas de tecnologías de la información. Yo celebro que el día de hoy se expidió el acuerdo por parte del Consejo Superior de la Judicatura que eliminó el requisito de aforo mínimo del 60%. Eso no se podía cumplir. Y no se podía cumplir porque si los jueces mandábamos el 60% como mínimo de empleados, el 60% de empleados como mínimo para garantizar la prestación del servicio en sede, pues sencillamente el servicio colapsaba. Yo les pongo aquí una infidencia, y esto hay que decirlo, así es una realidad. En la sede judicial donde yo estoy, habían en promedio 6, 7 gigas de internet. Eso no sirve. Y logramos por una tutela que se subieran de 6 a 32. Ya no sirve un poco más. Y sigue siendo suficiente. Y sigue siendo suficiente porque me enteré que con que se abra una sola audiencia pública por parte del juez, de los 32 se consumen 25. Pongo de presente que esos 32 gigas son para los 6 juzgados que estamos en el cárcel. Entonces, pues bueno, qué bueno que sea yo entiendo todas las dificultades propias de estos tipos de dilemas de la gestión pública. Vengo del sector ejecutivo, vengo de Planeación y de Hacienda, donde conozco cómo funcionan las dificultades de contratación y de ejecución. Pero también hay una realidad, y que la demanda de justicia la está pidiendo el usuario. Hoy en día, por lo menos, yo me cuestionaba, entre otras cosas, por lo menos la transformación que se hacían a los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple. Hoy en día, para garantizar el acceso directo de los ciudadanos, estamos a un clic de distancia, por regla general. Yo hoy en día, en mi despacho, en mi celular, tengo la totalidad de expedientes judiciales, tengo la aplicación de SharePoint y en tiempo real puedo acceder al despacho. Lo mismo hace el usuario cuando presenta su demanda. Pero el acceso a la administración de justicia no se satisface solamente con la posibilidad de presentar, radicar la demanda o presentar la petición por medios virtuales. El acceso a la administración de justicia para garantizar una justicia pronta y efectiva se satisface con que hayan tiempos de respuesta adecuados a la petición del usuario. Yo hice, por ejemplo, en mi juzgado hicimos cuánto era el tiempo de respuesta que estábamos durando, promedio 2 a 4 meses para dar una respuesta al usuario, porque no podemos más. Y creo que somos un juzgado muy diligente, tenemos una carga razonable de procesos. En medio de todo lo que tenemos de los juzgados, ayer el presidente de la Corte Suprema hablaba de un ejemplo, juzgados civiles con 850 presos, pues son los civiles, quizás
porque los de pequeñas causas tenemos 3.000. Y ahí me incluyo. Bueno, las herramientas de ordenación son de gran utilidad en juzgados congestionados y agobiados por las altas cargas laborales. Si la mora judicial no es un problema del juez, sino del Estado, eso leí en un libro de Marco Álvarez, del magistrado Marco Álvarez, y si el Estado hacemos parte todos, resulta proporcional que el juez pueda imponer cargas procesales y en ese orden de ideas a las partes se le pueda imponer un grado mínimo de responsabilidad, pudiendo concluirse que, aunque todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario se surtirán por el medio técnico disponible, como lo autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso, no todas deben ser remitidas o diligenciadas por los secretarios o funcionarios que hagan sus veces. De manera que la regla general contenida en el artículo 11 de la Ley 2213 admite excepciones, como las previstas en el artículo 125 y 317 del Código General del Proceso, como aquellas que para dar cumplimiento al artículo 121 o al cumplimiento de la práctica de pruebas oficiosas sean impuestas por el juez a alguna de las partes, como bien podría ser, por ejemplo, la orden de oficiar a una entidad pública en cumplimiento de una prueba por informe. El juez podría decirle al interesado, le impongo la carga, una vez que elaborado el oficio, y aquí voy a hablar sobre este otro tema, de que usted sea el que remita y diligencie ese trámite. A mi modo de ver, lo único que se le puede imponer al juez es que para hacer uso de sus poderes de ordenación, exista como tal un mensaje de datos en los términos de la Ley 527 del 99 y que expresamente, eso sí, le imponga la carga al usuario, al interesado, porque es que el usuario tiene que saber que le pusieron la carga, porque la regla general es que lo remita el despacho. Y sobre esto, miremos el contenido del artículo 2 de la Ley 527 del 99, según la cual la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos óptimos o similares, ópticos, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el Internet, el correo electrónico, constituye en sí mismo un mensaje de datos. Yo creo que para que el juez pudiera hacer uso de esos poderes correccionales de ordenación, bastaría con que el empleado judicial elaborara el documento siguiendo las circulares del Consejo Superior de la Judicatura en un archivo de PDF, lo cargará al expediente electrónico y a partir de eso pues es viable que el juez pueda imponerle a la parte la remisión del correspondiente oficio. Decía ayer el doctor Álvarez que toda duda sobre la interpretación de la norma debe ser resuelta en favor de la aplicación de privilegio de las herramientas de las tecnologías de la información. Y a mi modo de ver, eso es cierto, y considero que superada la emergencia sanitaria, no puede invocarse la presencialidad como criterio de aplicación de otras normas que son igual de garantistas y que a la postre pueden llevar a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia, o al menos a una afectación significativa de su debido funcionamiento, lo que revertiría a la postre en un perjuicio al interés general. El artículo 95.7 de la Constitución Política prescribe que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento superior implica responsabilidades. En particular, esta disposición precisa que los ciudadanos deben colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia y según la jurisprudencia constitucional, ese ejercicio impone un mandato de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, que se consolida en el ámbito procesal y sustancial. Por eso la Corte, acogiendo un criterio de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que en el desarrollo de la relación jurídico-procesal existen deberes, obligaciones y cargas que se imponen tanto al juez como a las partes, e incluso a los terceros que eventualmente intervengan en el proceso. Y quizá por eso la Ley 2213 contempló expresamente en su artículo 3 que la autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para que los sujetos procesales cumplan los deberes constitucionales y legales de colaboración solidaria con la buena marcha del servicio público de administración de justicia. Esta es, a mi modo de ver, la correcta interpretación del derecho, aquella que entiende que la expresión literal de la disposición prevista en el artículo 11 de la Ley 2213 no puede constituir un criterio autónomo y suficiente de interpretación, y que tan solo es el primer eslabón de una cadena y serie de criterios hermenéuticos que reunidos todos constituyen una correcta interpretación normativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al